La historia comienza en la clase 2 Ampers en un día de abril, cuando los estudiantes charlaban entre sí. El narrador explicó que el telón estaba a punto de levantarse sobre una carrera de heroínas que giraba en torno a un solo hombre. La escena luego cambió a 3 chicos que llamaron a Izumi, invitándolo a ir al karaoke después de la escuela. Izumi, con una expresión tensa en el rostro, se preguntó qué pasaba con esa invitación repentina. Los 3 chicos le gritaron diciéndole que también vendrían las chicas de Serene High y que era el único lugar donde la apariencia se valoraba y el trasfondo familiar podía brillar. Izumi pensó para sí mismo que era una especie de mixer y luego comentó que los 3 eran idiotas. Los 3 chicos se confundieron mientras él explicaba que solo se estaban haciendo daño a sí mismos. Izumi luego se arregló el cabello y pensó que si iba al mixer, terminaría monopolizando a todas las chicas para sí mismo, suspirando por lo lamentable que eran los 3. Los 3 chicos guardaron silencio e Izumi también. Avergonzado, dijo que deberían lanzarle alguna réplica, o de lo contrario solo parecería que los había dejado mal. Uno de los chicos respondió que sí, que lo había dejado mal, y los 3 comenzaron a murmurar. Uno pensó que no debería haberlo dicho si iba a sentirse avergonzado. El segundo se preguntó qué hacer con un signo de interrogación y sugirió que tal vez no necesitaban realmente a Izumi, y el tercero propuso buscar a alguien mejor hablando. Izumi se frustró diciendo que lo habían invitado y luego lo trataban así. El narrador comentó que un hombre siendo tan tímido era simplemente patético. Izumi pensó para sí mismo que Shaturo y sus amigos eran demasiado. Mientras estaba a punto de terminar su pensamiento, de repente notó algo y preguntó qué estaba pasando. En ese momento, Aman Hamasaki apareció y saludó a Izumi diciendo «Buenos días». Izumi reconoció a Aman y notó que hacía bastante tiempo que no se veían. Otra chica corrió y abrazó a Aman exclamando cuánto tiempo había pasado. La chica luego le preguntó a Aman sobre su trabajo de modelaje y comentó que parecía que había tomado un largo descanso. Aman explicó que su padre le había dicho que ampliara sus horizontes, así que fue a Los Ángeles con él. La chica, sorprendida, comenzó a charlar con Aman comentando que viajar al extranjero era increíble y recordando que el padre de Aman era diseñador. Aman dijo que no era gran cosa y mencionó que había comprado souvenirs para todos. La clase inmediatamente comenzó a gritar, y uno de los estudiantes preguntó si tendría problemas porque ese día había un examen en la primera hora. Aman, con una expresión orgullosa, les dijo que no se preocuparan porque ya había hecho toda la preparación. Otro estudiante reaccionó sorprendido diciendo que era increíble y justo lo que se esperaba de la mejor estudiante de la clase. Aman luego comentó que no había otra opción y declaró que enseñaría a cualquiera que estuviera perdido. El narrador explicó que Aman Hamasaki era una modelo profesional, líder de moda para adolescentes, una estudiante sobresaliente y extremadamente social, y esa era su reputación en la clase. La escena cambió, mostrando a una chica asomándose al aula y llamando a Aman para que se fuera a casa. Dentro del aula, Aman e Izumi estaban estudiando. La chica comentó que era otra lección de estudio. Aman se disculpó, mientras la chica se volvió hacia Izumi y dijo que era un esfuerzo inútil, ya que, aún con Aman enseñándole, Izumi apenas lograba seguir al ritmo. Izumi le dijo que se callara e insistió en que la mirara mientras obtenía esa recomendación. Aman se disculpó nuevamente y rechazó la invitación, diciendo quizá la próxima vez. La chica luego comentó que él también se estaba esforzando de que alguna manera lo había motivado. Cuando la chica se fue, elogió a Aman como una diosa y advirtió a Izumi que no le causara demasiados problemas. Aman luego golpeó su cabeza contra el escritorio y, desesperada, se disculpó por hacer que Izumi la compadeciera. Le suplicó que le enseñara a estudiar. Izumi suspiró y le preguntó cuánto tiempo seguiría fingiendo ser una estudiante modelo. Aman respondió que ya era demasiado tarde para detenerse. Izumi se preguntó por qué todos seguían dejándose engañar por ella. Un flashback mostró a Izumi repartiendo apuntes para Aman, cuando ella había estado ausente. Izumi pensó en lo ocupada que estaba Aman con el trabajo, que apenas tenía tiempo para estudiar y que en realidad estuvo a punto de repetir un año el verano pasado. Desde entonces, Aman había estado organizando sesiones de estudio, enseñándole los puntos clave lo más rápido posible. Otra memoria mostró a Izumi presumiendo y diciendo que no podía evitarlo y que enseñaría a cualquiera que estuviera perdido. Izumi pensó,
que todo había comenzado cuando las calificaciones de Aman subieron, lo que la hizo sentirse muy segura de sí misma y empezar a decir que enseñaría a otros. Ahora no podía echarse atrás. Izumi señaló que ese mismo día había hecho lo mismo de nuevo. Aman admitió que simplemente no podía decir que no cuando la gente se lo pedía. Regresando al presente, Izumi estaba explicando una fórmula a Aman mientras pensaba que, aunque ella solo fingiera ser una estudiante modelo, el hecho de que estuviera tan dedicada como para enseñar a otros era impresionante. Reconoció que Aman debía ser inteligente desde el principio y además trabajaba duro, sacando tiempo para estudiar entre sus trabajos. Sonó la campana y Izumi dijo que darían por terminado el día, ya que él tenía trabajo después. Aman lo miró y le preguntó si él era quien fingía ser tonto e incapaz de echarse atrás. Izumi explicó que podía sacar muy buenas calificaciones cuando se esforzaba, pero la vida era más fácil cuando nadie esperaba nada de él. Añadió que solo ver a Aman trabajar duro ya era suficiente para él. Aman se puso nerviosa, se aferró a su camisa y con una expresión casi llorando, le pidió que no le dijera a nadie que ella era la que estaba siendo enseñada. Le dijo a Izumi que la única persona a la que mostraba su lado débil era él. Izumi la tranquilizó, diciendo que lo sabía, y Aman respondió que eso era lo único que quería decir. Izumi luego salió del aula. Quedando sola, Aman suspiró y murmuró, «Vaya», antes de decir que realmente le gustaba. Sentada en una silla con los apuntes, movía los pies y pensaba que Izumi no habría llegado tan lejos solo por un amigo. Se preguntó si eso significaba que era amor mutuo y consideró que si uno de los dos confesaba, estarían juntos. Sin embargo, le preocupaba que nunca había salido con un chico antes y que, si se convertían en pareja, las cosas podrían ponerse incómodas. Frustrada, Aman golpeó la mano contra el escritorio y declaró que no había necesidad de apresurarse. Pensó para sí misma que ella era la única que realmente veía el encanto de Izumi. Pero, aunque no hubiera competencia, la situación era demasiado frustrante. La escena cambió al patio de asambleas, donde los estudiantes se habían reunido. Un orador se dirigía a ellos, diciendo algunas palabras que la mayoría de los estudiantes consideraba solo más palabrería. Sin embargo, la atmósfera cambió de repente y todos prestaron atención, cuando el orador anunció el siguiente segmento. Unas palabras de la presidenta del consejo estudiantil. Era Hakua Shurugiku. Hakua dio un paso adelante y pidió a todos que se calmaran. Se presentó como Shurugiku, presidenta del consejo estudiantil, y les recordó que el festival deportivo se celebraría el mes siguiente. Explicó que, especialmente para los primeros años, para este momento ya se habían acostumbrado a la vida escolar, y algunos podrían haber empezado a bajar la guardia. Mientras Hakua hablaba, los estudiantes susurraban entre sí. Un estudiante admiraba lo deslumbrante que era Shurugiku ese día. Otro comentaba que incluso Yoshino Senpai del club de baloncesto había sido rechazado por ella. Otro estudiante señaló que era lo esperado, de la princesa de hielo. Otro le dijo a Izumi que Hakua era heredera de la famosa confitería Shurugiku y que con su belleza y su puesto destacado entre los mejores del país en los exámenes, era incomparable. Izumi pensó para sí mismo que ella era como una flor en un acantilado, alto, completamente fuera de su alcance. Hakua continuó su discurso, advirtiendo que el descuido podía causar lesiones, y animó a todos a trabajar juntos para que el festival deportivo fuera memorable. Con esto, terminó su discurso y bajó del escenario. Al hacerlo dirigió una mirada a Izumi y sonrió. Mientras él no decía nada, el orador retomó y dijo: La escena cambió a Izumi entrando en su casa llamando que estaba en casa mientras se quitaba los zapatos. Shurugiku lo saludó, dándole la bienvenida del trabajo y preguntando si quería cenar. Izumi pensó para sí mismo: Princesa de hielo. Reflexiona que Shurugiku Senpai vivía al lado, en el mismo complejo de apartamentos, y a menudo pasaba a cocinarle la cena. Las familias de ambos dirigían grandes empresas como herederos y sus padres habían decidido una vez que se comprometerían. Sin embargo, Izumi ya no era el heredero y la familia elegida por razones políticas ahora no era más que su ex prometida. Shurugiku ya estaba junto a la mesa con la cena preparada y Izumi pensó que al menos así debía ser. Ella lo llamó y se acercó a darle un abrazo de bienvenida. Izumi respondió saludándola cortésmente, y ella hizo un pujón antes de sonreír y darle una palmada, diciendo: «Ahí, bien hecho». Izumi se frustró pensando que para ocultar su antigua relación de prometidos, evitaban interactuar en la escuela lo más que podían. Posible. Después de todo, él ya era un estudiante de secundaria. Aún así, el rostro que ella le mostraba cuando estaban a solas no había cambiado desde la escuela media. Shurugiku le dijo a Izumi que él siempre sería como un hermanito para ella. Aún así, él encontraba su presencia abrumadora.
Intentando recuperar la compostura, se dijo a sí mismo que debía calmarse y la empujó suavemente. Shuragiku entonces sugirió que comieran antes de que la comida se enfriara, y él pensó que su sentido de la distancia personal estaba completamente equivocado en privado. Después de lavar los platos, se disculpó por siempre causarle molestias. Shuragiku respondió que no importaba, ya que de todos modos estaba preparando su propia cena, y comentó que las hermanas mayores naturalmente querían mimar a sus hermanos menores, lo que sorprendió a Izumi. Luego le preguntó a Izumi, de manera un poco burlona, si tenía algo que decir sobre su cocina. Sorprendido, él respondió que había estado realmente deliciosa y se disculpó por no decir algo tan simple. Shuragiku es un puchero y preguntó qué tan deliciosa había sido. Izumi contestó que era la mejor del mundo, lo que la dejó sorprendida y nerviosa. Shuragiku salió corriendo de la casa, golpeando la puerta, declarando que a partir de mañana se la prepararía todos los días. Izumi murmuró que era demasiado y que se sentiría mal. Al mirar el estofado de carne que ella había preparado, pensó que estaba demasiado entusiasmada. Afuera, Shuragiku estaba feliz, pensando que ese día había asegurado otra gran victoria usando su estatus de exprometida para tomar completamente control de su vida, una estrategia de vida y esposa. Reflexionó que había logrado imponerse sobre la oposición de sus padres, movido influencias para asegurar la habitación junto a Izumi, y ahora, con llaves de repuesto, ninguna otra chica podría insertarse en su vida. Shuragiku recordó la escuela media, recordando que Izumi había sido el único que la veía no como la hija de una gran corporación, sino simplemente como una chica. Reflexionó que tal vez se habían entendido algo en aquel entonces, pero desde que él perdió esa posición, las cosas entre ellos se habían sentido dolorosas. Aún así, ella creía ser la única que realmente lo entendía. Con determinación, se prometió a sí misma que esperaría a Izumi-kun y que algún día, cuando heredara la voluntad de su padre, definitivamente estaría a su lado hasta el final. La escena luego cambió a Izumi, sentado, pensando en cómo todos los estudiantes se habían dividido en el grupo de evento y el grupo que compraba en la tienda durante el almuerzo. Reflexionó que nadie adivinaría que ese almuerzo había sido hecho a mano por Shuragiku-senpai. En sus pensamientos, escuchó su voz diciendo: «Aquí tienes, Izumi-kun, la porción de hoy». Continuó pensando que aunque se sentía mal por depender de ella todos los días, honestamente era una gran ayuda para alguien que vivía solo. Finalmente, decidió comer. De repente, escuchó a alguien gritar que no se acercara a Inori y vio a Satoru. Izumi se preguntó qué estaba haciendo Satoru. La escena cambió a Satoru de rodillas, llamando a Izumi. Haru Kasuga explicó que un hombre con una cara lustrosa y asquerosa había intentado acercarse a Inori. Izumi entonces vio a Inori y pateó a Satoru dentro del aula, diciendo que probablemente era su culpa. Preguntó por qué los dos estaban en el salón de segundo año, pensando que, a pesar de ser primer año, ya eran famosos en la escuela. Inori, con su adorable aura, era súper popular entre los chicos, el pequeño ángel, mientras que Haru, el perro mocho que mordía para proteger a Inori, era el pequeño demonio. Por un giro del destino, ambos también eran sus juniors del club. Inori preguntó a Senpai si tenían club ese día, y Izumi respondió que le había podido enviar un mensaje. Inori agregó que ambos estaban libres ese día, y él estuvo de acuerdo en que sería un día de club. Ambos lo reconocieron. Luego Inori preguntó a Senpai si había leído el libro que ella le había recomendado el otro día. Izumi se disculpó, explicando que lo había comprado pero que aún no lo había leído. De repente, Haru lo bloqueó. Sorprendido, Izumi exclamó su nombre. Haru le dijo que no se pusiera mieloso con Inori, diciendo que incluso hablar trivialmente estaba prohibido. Los dos luego se fueron, con Haru volteando hacia Izumi y llamándolo «maldito aprovechado». Otro estudiante miró a Izumi y preguntó si estaban peleando. Izumi explicó que solo quería decirle que había comprado el libro, y la chica comentó que eso era duro. Finalmente, sonó la campana, y todos fueron mostrados en la sala de preparación de la biblioteca, sentados y leyendo libros. Izumi pensó a sí mismo que su biblioteca, su club de literatura, o más precisamente su sociedad de apreciación literaria, no era más que un pequeño círculo de 3 personas leyendo y charlando. Precisamente, su sociedad de apreciación literaria no era más que un pequeño círculo de 3 personas leyendo libros y conversando. Izumi reflexionó que originalmente había sido el único miembro restante y había planeado disolver el club tan pronto como los demás se graduaran.
Recordó que se había dicho a sí mismo que después de la graduación, él mismo se encargaría del club de literatura. Por casualidad, se unieron 2 nuevos alumnos de primer año, así que el club tuvo que continuar. Otro estudiante, en los pensamientos de Izumi, le había dicho que si quería, podía seguir adelante con el club. De vuelta en el presente, Izumi observó que Enori estaba, como siempre, concentrada en su libro, mientras que la chica a su lado estaba jugando videojuegos. La jugadora le preguntó a Izumi qué pasaba, y él la despachó con una queja sobre que lo miraban con ojos pervertidos, pensando que la chica ni siquiera fingía leer y simplemente jugaba sin parar. Razonó que toda su razón para unirse al club era proteger a Enori. La jugadora declaró que la culpable era la hermanita, lo que frustró a Inori y llamó la atención de Izumi. Izumi no podía creerlo, y silenciosamente deseó que fuera mentira. Al cerrar su libro, protestó diciendo que ella no era la culpable, y acusó a la jugadora de mentir. La jugadora insistió en que odiaba los spoilers con pasión, y él protestó diciendo que incluso los spoilers falsos seguían siendo spoilers, y que no debía ponerlo paranoico sin razón. Izumi se quejó de que la jugadora estaba siendo castigada por descuidar a su junior del club y pasar el tiempo de club leyendo, y se preguntó si siquiera sabía para qué servía el club. Molesto por su hábito de jugar con él para divertirse, Izumi se levantó, arrastró una silla y la acercó hacia Ega. Mientras se ponía nervioso, confrontó a Haru, acusándola de tratarlo siempre como enemigo y de prohibirle acercarse a Inori. Sugirió que Haru podría estar intentando llamar su atención deliberadamente. Inori observaba el intercambio sin intervenir. Izumi incluso extendió la mano y tocó la barbilla de Haru, bromeando sobre que simplemente no podía ser honesta. Haru se puso muy nerviosa y sonrojada. Entonces, él se retiró, se sentó lejos de ella y advirtió que si Haru seguía actuando así, algún día alguien podría atacarla. Haru, frustrada, le lanzó un libro a Izumi gritándole. Izumi impasible le dijo que si el golpe le iba a hacer entrar en razón, debería corregir su actitud, pero el impacto lo derribó. Haru gritó llamándolo pervertido y diciéndole que se fuera a morir. Inori siguió a Haru mientras él se levantaba, pensando que esperaba algún tipo de respuesta sarcástica de «¿Por qué actúas con tanta calma, tú, pervertido?», pero se dio cuenta de que esta vez se había pasado. Recogió el libro que Haru había lanzado y notó que era el mismo que ella estaba leyendo. Haru se veía sombría. Otro estudiante comentó que había sido completamente culpa de Haru, señalando que ella había leído de más solo para estar al mismo nivel que él, pero sus acciones habían perdido completamente el objetivo. El estudiante bromeó diciendo que claramente quería que él se preocupara tanto por ella. Haru protestó, pero luego reflexionó que se suponía que era un reencuentro tranquilo. Un flashback apareció en sus pensamientos, recordando al chico rebelde de la escuela media y cómo se había dejado llevar solo porque él parecía un poco atractivo. Izumi, notando la tensión, intervino preguntando hasta dónde llegarían y comentando que los pequeños gatitos ya estaban asustados. Fue ligeramente golpeado por otros 2 chicos después de decir esto. De vuelta en el presente, Haru lamentó que, aunque lo llamara destino, Senpai no recordaba nada y trataba a Inori con cariño, mientras que a ella la trataba completamente diferente, como siempre, lo que era frustrante. La escena cambió luego a Izumi entrando a la escuela, donde una chica estaba parada frente a él. Alguien le susurró a Amane que él estaba justo ahí, y Amane respondió nerviosa, insistiendo en que no era así. Otra voz desde la escalera comentó que Izumi siempre pasaba por ahí a esa hora, y tal vez hoy finalmente se atreverían a saludarlo. Haru, que estaba cerca, dijo que no le importaba Senpai ni nada de eso, mientras que su amiga sugería que tal vez solo era para decirle hola a él sola. 3 chicas saludaron a Izumi. La primera dijo, «Buenos días, Izumi-chi». La segunda dijo, «Buenos días, Uzumi-kun». Y Haru añadió, «Senpai, buenos días». Izumi las miró, pero de repente una chica se levantó y confesó, «Te amo, por favor sal conmigo». Las otras chicas se quedaron boquiabiertas y miraron a ambos. El narrador comentó que solo había una forma segura de ganar la carrera de la heroína: ser capaz de decir «te amo» correctamente. La chica, Nanonasi, tomó la mano de Izumi y el narrador continuó. Así el capítulo de Izumi Susema había cerrado su cortina. Las 3 chicas reaccionaron con incredulidad, cada una diciendo su nombre y pensando para sí mismas que no lo entregarían a nadie. El narrador explicó que el resultado de la carrera de la heroína aún era desconocido, y que la batalla entre las heroínas perdedoras y la que pudiera decir te amo correctamente apenas estaba comenzando. Declaran que no lo entregarán a nadie mientras la narración anuncia el inicio de la batalla, cuyo desenlace aún se desconoce.
Comienza un resumen del capítulo anterior, presentando al estudiante de preparatoria. El resumen muestra cómo le enseñó a la ídolo escolar a estudiar, hizo que la hermosa presidenta del consejo estudiantil cocinara para él y fue molestado por su junior. Luego un día, recibió una confesión directa e inesperada de una chica misteriosa. Aproximadamente una semana antes, un estudiante caminaba sola por el pasillo de la escuela cargando una caja pesada, lamentando no haber pedido que se la entregaran directamente en su casa. La chica se sentía perdida en su nueva escuela, sin nadie en quien confiar, hasta que una voz le preguntó qué pasaba. Apoyado casualmente contra los casilleros, la observaba, notando que parecía estar pasándolo mal. Luego se acercó con un gesto encantador, llamándola a una gatita adorable. La chica se queda sin palabras, con el rostro congelado en shock total. Piensa que así debe ser como actúan las personas en la ciudad, y ahora entiende por qué dicen que la ciudad es aterradora. Mientras el chico sigue haciendo poses exageradas, tropieza y se disculpa, explicando que solo pensó que parecía estar en problemas. Mirando su mano extendida, la chica concluye que es algo raro, pero no parece peligroso. Él toma su bolsa pesada, diciendo que una chica no debería cargar algo así, y le pregunta qué pasa. Explica que vino a recoger sus libros y finalizar los trámites de su transferencia, pero su padre tuvo un problema inesperado en el trabajo. Por teléfono, se entera de que es una estudiante transferida asignada a la clase 2B, justo al lado de la suya. Habla con Son explicando la situación de la estudiante transferida y que su padre no pudo venir, asegurando que él se encargará de todo. El chico cuelga y le informa a la chica confundida que sus cosas serán enviadas a su casa. Luego dice que llevará su bolsa a la oficina del profesor por ella, mencionando al sensei de la oficina de orientación vocacional. La chica está asombrada, pensando que resolvió todos sus problemas en un instante, mientras el chico la dirige hacia la puerta de la escuela. Sus ojos brillan al notar un amuleto de teléfono familiar colgando de su dispositivo. Se sorprende cuando ella exclama de repente sobre el amuleto. Se revela que la chica tiene uno idéntico adjunto a su propio teléfono. Él comenta que no pensó que alguien más todavía tuviera uno de esos, ya que es de un personaje que fue popular hace años. Ella explica que alguien se lo compró porque le gustaba, aunque sus amigas no lo reconocían. Con una mirada gentil, dice que siempre le ha gustado y lo ha conservado desde entonces, a lo que él responde que lo entiende. Sonrojándose ligeramente, el chico le agradece, diciendo que está realmente feliz. La chica no entiende por qué le agradeció, pero su sonrisa deslumbrante bajo el sol poniente hace que su corazón lata acelerado. Mientras se muestran los dos amuletos idénticos, se pregunta si esto es lo que se siente al enamorarse. El capítulo 2, titulado Contra la ídolo escolar, comienza en el aula 2A. Después de clases el día en que ella le confesó, se sienta en su escritorio en desesperación, preguntándose cómo terminaron las cosas así. Lamenta que vio todo y difundió rumores, lo que resultó en burlas constantes de sus compañeros de clase durante todo el día. Suspirando, el chico se queja a que todos están exagerando solo porque alguien le confesó. Con una expresión irritada, remarca que como era de esperarse de un tipo popular, sabe cómo manejarlo, pero se pregunta por qué parece tan gruñón. Lo confronta diciendo que definitivamente no parece alguien a quien no le moleste la situación en absoluto. La chica luego suspira y sugiere que tal vez no esté tan molesto después de todo. Él se defiende, explicando que solo conoció a la chica cuando vino a recoger sus papeles de transferencia y que su confesión repentina lo tomó completamente desprevenido. Con una mirada burlona, ella pregunta si no coqueteó con ella de inmediato, diciendo algo como, «¡Qué gatita tan linda, eh!». Cuando se conocieron, completamente desconcertado y sudando nervioso, el chico se queda sin palabras por su acusación. Un compañero de clase está impactado preguntándose si es verdad que realmente dijo eso. Finge no importarle, diciendo que no le importa con quién salga y le dice que sea feliz con su nueva estudiante transferida. Él intenta explicar que solo porque sea linda no significa que aceptaría su confesión de inmediato. Sorprendida, la chica exclama que eso es exactamente cómo funciona, dejándolo atónito. El chico intenta argumentar diciendo que salir es sobre conocerse primero, pero ella lo interrumpe llamando su visión del romance anticuada. Él se frustra, incapaz de responder, quejándose de que siempre dice cosas coquetas y ahora esto. Suspirando, el chico se rinde y sugiere que comiencen su sesión de estudio. Mientras ella organiza sus materiales, de repente tiene una epifanía, preguntándose si eso podría ser.
Razona que se supone que está soltero, recibe una confesión de una linda estudiante transferida y luego viene a contárselo, lo que solo puede significar que está tratando de confesarle a ella. Sonrojándose profundamente, la chica imagina que él admite que la persona que realmente le gusta es ella. Golpea el pecho diciendo que lo supo desde el principio qué tipo de chico era. Dejándolo confundido por su actitud repentina, aparece detrás de él y lo llama por su nombre, preguntándose si puede unirse a ellos. Para desgusto, con una mirada irritada, le advierte que alguien ya está ahí y que está siendo demasiado audaz. La estudiante transferida se disculpa tímidamente. Mirando un poco avergonzada, de repente agarra las manos, reconociéndola como la modelo. La chica se emociona, diciendo que realmente es ella y que es súper popular de donde viene. Elogia, diciendo que es aún más bonita en persona y tan delgada que no necesita filtros, impulsando instantáneamente la confianza. Responde con una sonrisa presumida, mientras piensa para sí mismo que es demasiado fácil de halagar y que la nueva chica es sorprendentemente amable. Impresionada, pregunta si también es inteligente y él responde que ella le ha estado enseñando. Visiblemente abrumado, el chico intenta excusarse, disculpándose y sugiriendo que hablen mañana. Pregunta si puede unirse a su sesión de estudio, dejando a Jaycee visiblemente impactada. La chica transferida explica que las clases en su nueva escuela parecen más avanzadas y pregunta si sería una molestia. Piensa que la situación no es buena y como no puede revelar que en realidad es él quien enseña, decide que tendrá que fingir ser el estudiante hoy. Protesta vehementemente que absolutamente no debería unirse, preguntándose por qué su propio humor está tan inestable hoy. Su siguiente implicación es que la sesión de estudio podrá ser inapropiada, lo que la deja completamente atónita. El chico se inclina hacia Jaycee y susurra, preguntando seriamente qué le pasa y qué va a pasar si sigue así. Volviéndose hacia Jaycee, le aconseja que se asegure de que Jaycee sienta lo mismo antes de intentar algo. Nerviosamente acuerda que tiene razón, solo para que Jaycee lo regañe por ser cruel y engañar a alguien. La chica entonces exige ansiosamente que aclaren las cosas ahora mismo, preguntando a quién le guste realmente. Él responde que no hay nadie que le guste de verdad, ya que piensa que está mal salir solo por salir. Grita incrédula, preguntando ¿por qué? Completamente confundido, el chico pregunta qué le pasa de repente. En shock, dice que debe estar bromeando con ella. La realidad la golpea mientras entra en pánico. Al darse cuenta de que Jaycee no le gusta románticamente, cuestiona las notas de estudio que le dio, concluyendo que solo estaba siendo amable. La chica todavía no puede creer que alguien pueda hacer todo eso sin sentimientos románticos involucrados. Recuerda cuando Jaycee dijo que conocía su debilidad y se da cuenta de que lo dijo literalmente. Con su alma aparentemente abandonando su cuerpo, comienza a reír de manera perturbadoramente desquiciada y pregunta si Jaycee está bien. Imperturbable ante la escena, se acerca y pide que le enseñe una parte de la lección. Luego comienza a explicarle la ecuación a la chica, diciendo que se vuelve más fácil de entender una vez que la reorganizan. Desesperadamente pide confirmación, mientras Jaycee, llena de energía, ya le está preguntando otra cosa sobre la lección. Con ojos en espiral, apenas logra balbucear que pueden usar una fórmula que afortunadamente aprendió de él antes. El chico se preocupa si podrán mantener la farsa, ya que parece genuinamente sacudida, pero luego nota algo en sus notas. Se da cuenta de que su cuaderno contiene problemas más avanzados, ya resueltos, lo que lo lleva a sospechar que en realidad sabe mucho más de lo que deja ver. La chica lo mira con una sutil sonrisa cómplice. Sudando nervioso, entiende la verdad. Ha estado fingiendo no entender todo el tiempo. La situación se convierte en una completa farsa cuando la estudiante transferida, que finge aprender de Jaycee, señala un error en su cuaderno. Se inclina sobre el escritorio para corregir lo que escribió. El chico desliza su mano debajo de la de ella, fingiendo buscar algo en sus notas. Con ambos corazones latiendo fuerte, se encuentra con sus ojos con una sonrisa confiada, mientras él entra en pánico por lo peligrosamente cerca que está. Susurra en su oído, elogiando lo largos que son sus dedos y diciendo que es realmente genial. Jaycee estalla de celos, mientras la expresión de Jaycee se llena de pánico ante la escena. La chica transferida dice abruptamente que eso es todo por hoy, ya que tiene trabajo, y sale rápidamente de la habitación. Agotado, el chico baja las escaleras preguntándose qué le pasa a esa chica, pero luego piensa que tal vez no debería haber dejado a Jaycee atrás. Jaycee aparece en la parte superior de la escalera, pidiéndole que espere para que puedan irse a casa juntos, bromeando si su corazón está hecho de acero. Reflexiona que solo hoy se dio cuenta de lo mucho más complicada que es Jaycee de lo que jamás imaginó. Maldiciéndose en voz baja, el chico intenta calmarse mientras Jaycee pregunta ¿qué pasa? Luego pregunta si ella también lo notó durante la sesión de estudio y la chica confirma que sí.
Explica que está agobiada por las altas expectativas de su padre y está desesperadamente tratando de estar a la altura de esa versión perfecta de sí misma. Luego le pide que guarde el secreto y con una sonrisa gentil, la chica asiente, diciendo que lo entiende. Protesta en shock que estaban teniendo un momento sincero, pero Jaycee simplemente se pregunta en voz alta si podría burlarse de él un poco. Con una sonrisa juguetona, la chica dice que esa es una historia completamente diferente. El chico se queda sin palabras mientras ella se inclina cerca y le susurra en su oído que hará que se enamore de ella. La narración presenta a la estudiante transferida que llega tarde de la clase 2B, mientras en una clase vacía, Jaycee declara con firme resolución que no permitirá que la otra chica obtenga lo que quiere. En la cafetería del instituto, Yumi se encontró rodeado por 3 compañeros de clase enfadadísimos mientras sostenía su almuerzo. Confundido por tanta hostilidad, preguntó: «Esperen, ¿hice algo malo? Vayan a comer con la estudiante transferida». Uno de ellos lo acosó directamente. «¿Veniste a burlarte de nosotros después de que nos fue fatal en el mixer?». Yumi pensó para sí: «Vaya paranoia intensa». Intentó calmarlos. «Parece que la historia se está exagerando bastante. No es como si estuviera saliendo con Nana ni nada por el estilo, ¿vale?». Los chicos no se convencieron y siguieron gritándole. Uno soltó: «Me da pena Nana». Otro: «Te crees el rey del mundo, ¿eh?». Y el tercero exigió: «Entonces, ¿por qué no estás saliendo con ella?». Yumi empezó a sudar frío y pensó: «Parecen un montón de clientes pesados de mierda». Los chicos seguían alabando a Nana. «Nana es del tipo super pura, es perfecta. No entiendo por qué le hacías el difícil». Mientras imaginaban una versión idealizada de ella, Yumi recordó su verdadera personalidad y pensó: ¿a eso le llaman super pura? El grupo empezó a abucharlo a todo volumen. Al darse cuenta de que discutir no servía de nada, Yumi suspiró y dijo: «Buah, da igual, hoy como solo». Una hora después, en la azotea del instituto, Yumi y Nana estaban sentados juntos en un banco. Ella notó que él no traía evento y le preguntó: «¿Hasta tú tienes días en que no traes almuerzo?». «Hoy simplemente pasó así», respondió Yumi. En su interior pensó que no debía dar por sentado que alguien le preparara comida todos los días, pero se dio cuenta de que era la primera vez que Hakua Neisan no había dado su almuerzo por la mañana, y se preguntó si habría pasado algo. Entonces Nana comentó que su madre siempre le preparaba el bento. Mientras comían, ella dijo con cierta timidez: «Algunos chicos de clase no paran de decir que soy del tipo puro». Yumi la miró fijo y soltó: «Deja de fingir». Observó que, aunque para los demás ella era la nana blanca y pura, la versión con la que siempre lidiaba era la pequeña diablilla oscura Nana. Ella le preguntó con carita inocente: «¿Tú crees que tengo doble personalidad?». «¿Me equivocó?», replicó. De repente ella cambió por completo y adoptó una actitud seductora. «Siempre te he querido, Yumi-kun», mostrando su personalidad Dark Nana. Él intentó mantener la compostura y dijo: «Que una chica tan maravillosa me diga esas cosas no me hace sentir mal en absoluto». Pensó para sí: «Mi venganza está funcionando». Nana continuó: «Solo actúo así porque me gustas y hago todo lo posible para que pienses que soy maravillosa». Pero él rápidamente se dio cuenta de que lo había vuelto a pillar desprevenido. De pronto apareció en la azotea una chica llamada Amane, fingiendo sorpresa. «¡Qué casualidad enorme que justo haya subido aquí!». Saltaron chispas de tensión entre Nana y Amane. Amane se sentó al lado de Yumi y propuso con entusiasmo: «¿Comemos juntos?». Yumi sintió una presión incómoda viniendo de ella. Nana la encaró de inmediato: «¿Subiste hasta aquí solo para perseguir a Yumi?». Amane se asustó tanto que escupió la leche que estaba tomando. Desesperada gritó: «¡Fue pura casualidad!». Yumi le dijo: «Cálmate y límpiate la cara primero». En ese momento sopló un viento fuerte y apareció la presidenta del consejo estudiantil, Hakua. Comentó: «¡Qué animado está el grupo hoy!». Tanto Amane como Nana se quedaron de piedra al verla ahí. Hakua se acercó a Yumi, le saludó con calidez y sin querer lo llamó por su nombre de pila, antes de corregirse. Los estudiantes de fondo se quedaron boquiabiertos al ver sonreír a la princesa de hielo.
Nana preguntó, ¿tú conoces a la presidenta? Yumi empezó a entrar en pánico, pensando si Hakua Neisan estaría bien hablando con él de forma tan cercana delante de todos. Temía que se descubriera su relación. Entonces Hakua soltó la bomba. Yumi es mi prometido. Todos se quedaron fulminados. Yumi balbuceó. Hakua Neisan. Amane gritó, ¡Hermana mayor! Hakua se presentó ante Nana y le estrechó la mano. Sin embargo, al hacerlo se acercó con una expresión aterradora y le susurró, «Soy la heredera de la familia Hakua y la presidenta del consejo estudiantil. Mi prometido parece estar recibiendo muchos cuidados tuyos, ¿verdad?» Por dentro, Hakua pensó, ¿no me habré pasado un poco? Pero consideró que Nana ya debía entender la diferencia de posición entre ambas. Yumi solo sudaba a gotas, pensando que la situación era increíblemente incómoda. Nana reaccionó al anuncio del compromiso con los ojos brillantes. ¡Ah! ¡Ya veo! Un amor con obstáculos pone mucho más caliente, ¿no? Hakua se quedó totalmente descolocada ante esa respuesta y pensó, ¿eh? Nana siguió. Oye, Yumi, tenías que haberme dicho antes que tenías prometida. No, técnicamente es mi ex prometida. Ah, ¿sí? Nana apretó los puños con fuerza y exclamó, entonces ya no hay problema, ¿verdad? Al ver la resistencia de Nana, Hakua comprendió que tenía delante a una rival formidable. Ya veo. Este es el poder de la famosa estudiante transferida. Resulta ser una oponente más dura de lo esperado. De fondo, Amane seguía interrogando a Yumi. ¿Por qué la llamas Neisan? Mientras Yumi entraba en pánico, Hakua decidió que no le quedaba otra que subir la apuesta. Pensó, este es el movimiento que de verdad no quería utilizar. Sin embargo, con un gesto dramático levantó una bolsa de bento en el aire y, mintiendo sin pestañear, se la entregó, diciéndole, «Se te olvidó esta mañana en casa. Toma, te lo traje». Yumi miró la bolsa con cara de desconcierto y preguntó, ¿eh? ¿De verdad me lo olvidé? Nana vio su oportunidad y actuó al instante. ¡Exacto! La razón por la que intencionalmente no le di su almuerzo a Yumi-kun esta mañana fue precisamente para este momento, pensó Hakua. En su interior, declaró con toda la pompa, «Ahora demostraré la diferencia de clase que hay entre nosotras». Hakua intentó darle de comer a Yumi con sus propios palillos, pero en cuanto levantó la mano, se quedó petrificada. Nana no dejó pasar ni un segundo de duda y pensó, «Ahora sí que se ve la diferencia». Y nuestra Hakua quedó paralizada por la vergüenza. Su mente entró en pánico total. No hay forma humana de que haga ese «ah» delante de todo el mundo. Imposible, imposible, imposible. La narración reveló que el plan de Hakua tenía un fallo mortal. Como la princesa de hielo y heredera de la pastelería Hakua, le aterraba lo que los demás pudieran pensar. Entró en crisis. Esto es cuestión de imagen pública. Hacer ese «ah» delante de testigos destruiría completamente su reputación. Sintió que su deber como heredera lo estaba acorralando. Al imaginar la cara de decepción de los empleados de la familia, Yumi miró preocupado a la presidenta del consejo estudiantil totalmente congelada y murmuró, «¿Pero qué clase de situación es esta?». Mientras Hakua temblaba sin poder moverse, pensando, «¿Qué está pasando, Yumi-kun?». Nana aprovechó la abertura, se acercó con sus palillos y dijo, alegremente, «Di, ah». Yumi, por puro reflejo, mordió el tamayokaki. Lo masticó con los ojos como platos y pensó, «H». Con la cara roja y tragando saliva nervioso, Amane observaba la escena con expresión de shock absoluto. Nana le sonrió dulcemente a Yumi y preguntó, «¿Rico?». Yumi, totalmente apurado, balbuceó, «O sea, sí está rico, pero ¿hacer algo tan vergonzoso de la nada?». Nana lo interrumpió con carita feliz tocándose la mejilla. «¡Qué bueno! Ese tamayokaki lo hice yo misma, por eso debes saber mejor». Eso fue demasiado para Hakua. Dio media vuelta y se marchó derrotada. Amane miró su figura alejarse y preguntó, ¿a dónde fue Hakua-senpai? Hakua bajaba las escaleras emanando un aura de furia tan aterradora que los alumnos del pasillo se apartaban muertos de miedo. Cerró los ojos y admitió a sí misma, «Esta vez, la derrota fue completamente por la debilidad de mi propio corazón». Pero al imaginarse a Nana burlándose con una no nadie como tú, apretó los puños de pura humillación.
Con lágrimas en los ojos, juró: «Me da rabia hasta decirlo, pero te reconoceré como rival y te lo voy a quitar como sea». En ese preciso momento, la vicepresidenta llegó corriendo, jadeando. «Presidenta». Hakua levantó la mirada con determinación y murmuró: «Claro, eso es, no hay otra salida». La vicepresidenta, confundida, dijo: «Te he estado buscando por todos lados. ¿Dónde diablos te habías metido?». Mientras tanto, en la sala de preparación de la biblioteca, dos chicas cotillaban sobre el incidente. «Joder, la transferida sí que tiene cara dura». «Cara dura no, descarada total». Haru miró su móvil y comentó: «Uy, también me llegó un mensaje de Senpai». Pero justo después apareció otro de Yumi. «Perdón, voy trayendo a alguien que quiere conocer el club hoy». Haru abrió los ojos como platos. «Oye, Haru, esto...». De vuelta en la sala del consejo estudiantil, Hakua golpeó el pizarrón blanco con un sonoro ¡pam! La vicepresidenta pegó un salto y gritó: «¡Presidenta!». Hakua señaló el tablero con furia y declaró: «Propongo que se prohíba oficialmente hacer el ¡ah!, en todo el recinto escolar». He intentado mantener el estilo narrativo original, con su tono algo caótico, introspectivo y lleno de diálogos internos, típico de una escena de novela ligera o anime romántico escolar. Después del dong del reloj escolar, Izumi arrastra los pies hacia la puerta, con la mochila al hombro, admitiendo que hoy está terriblemente cansado y soltando un débil «ja» mientras el día le golpea la espalda. Se endereza y decide: «Está bien, planeo ir al club de literatura para relajarme y leer después de clases». Mientras los flashes del almuerzo se repiten como un desastre causado por un hombre, y Hakua y sus acciones esperadas chocando como chispas, el momento se rompe de golpe. Un deslizamiento repentino cruza su camino cuando Nana lo alcanza. El pensamiento se agudiza al darse cuenta de que el centro de todo el caos es él mismo, murmurando: «Eso es cierto», y pidiendo en silencio que no le escriban en la espalda. Mientras la tensión se cuela, Nao avanza por el pasillo diciendo que obtener una reacción como si acabara de aterrizar un insecto es todo un shock, llamando su propio nombre y explicando que desde que ella se transfirió, el ritmo de Izumi ha estado constantemente desajustado. Un flashback se interrumpe con palabras precisas: «Fue desde que ella se transfirió», seguido de un directo «te quiero» y un «por favor sal conmigo» que golpean fuerte y limpio. Izumi arrastra su mochila pensando que está completamente exasperado por su propia simplicidad, admitiendo que se ha sacudido tanto solo por eso, y murmurando un «maldita sea» por lo bajo. Nao habla rápido y animada diciendo que está hablando con Izumi Tsunumi y preguntando si va a su club, sonando emocionada y diciendo que tiene tantas ganas de ver su club, comprobando si es correcto mientras él camina rígido con la mochila y gime que estaba intentando olvidarlo. Nao ladea la cabeza y responde con franqueza señalando que él está en el club de literatura, su mirada tranquila atravesándolo directamente. El momento se tensa aún más cuando sus ojos brillan y ella insiste con un «hoy». Izumi camina murmurando que ya tiene suficientes problemas con las bromas de Haru tal como están. Luego duda al mencionar lo del club y sus pensamientos se arremolinan al admitir que, con Nao Nanise también allí, relajarse y leer parece dudoso. Una protesta aguda surge susurrando en su oído cada vez, y antes de que pueda recuperarse, el cartel de la sala de preparación de la biblioteca aparece mientras una voz alegre anuncia que la práctica del club de tiro con arco de hoy se ha cancelado. Suspira y razona que no debería ser problema si ella solo está ahí para observar. Recordándose que ya le había avisado a las chicas de primer año de antemano, da un paso adelante con los brazos cruzados, expresión fría y seria, pidiendo tranquilamente que la intrusa abandone la habitación. La atmósfera se tensa inmediatamente. Solo muestra los colmillos cuando protege a Enori y normalmente es relativamente relajada, al menos según lo que se ha oído sobre Enori. Por esa lógica, su actitud dura hacia él ahora tiene sentido. Sin embargo, la confusión persiste al notar la misma severidad dirigida también hacia Nao, dejando el momento cargado de comprensión y tensión sin resolver. El pequeño salón del club ya está agotado, y el pensamiento golpeará. Claro que odiaría que entrara aún más gente, así que la conclusión se mantiene firme en no. Haru concentra su atención en el club de literatura, dándose cuenta de que es el único punto de conexión que queda entre la senpai y el grupo. El recuerdo regresa al mismísimo primer día en que ella se transfirió,
cuando lo apartó y le confesó a la senpai sin dudar. Y como si eso no fuera suficiente, incluso le dio un bento a la senpai en un lugar público. Su determinación se endurece al decidir que tiene que detener la intrusión de esa chica descarada de la rueda, llamando a Enori para confirmación y anclándose a sí misma. Enori saluda con una sonrisa y les pide que vengan por aquí, diciendo que no pueden dejar a una invitada de pie justo cuando una silla chirría al ser sacada con un gran «bienvenida». El shock golpea cuando Haru es arrastrada por la habitación. Ella grita su nombre en pánico y le suplica que no hagan caso a esta chica. Un repentino alto en seco interrumpe mientras surgen susurros preguntando qué está planeando. Dos chicas se inclinan cerca y murmuran tapándose la boca. Enori exhala y dice en voz baja que odia tener que decírselo. Sus ojos bajan con tensión. El shock la tierra cuando Haru suelta un «traidora». Enori se encoge con una sonrisa plana, declarando la derrota con un tranquilo «pierdes» y diciendo que es la pérdida por tomarse el tiempo. Extiende las manos como si fuera obvio. Izumi lucha para explicar que ella no es una mala chica. Las voces se sobreponen mientras ella ríe diciendo que es una chica muy linda. Nao queda congelada, observando su expresión apenas alterada, pensando que en realidad no está nada sacudida y preguntándose si los movimientos repentinos la asustan, para que el momento gire de nuevo cuando Nao señala casualmente que Izumi una vez estuvo en el club de tiro con arco. Bromeando si ahora está fascinado, Izumi se tensa y lo niega llamándolo charla casual. La realización llega con un leve asentimiento, admitiendo que tiene sentido. Ya cuando Nao junta las manos y suelta casualmente un plan de salir en una cita este fin de semana, sonriendo como si fuera evidente. La confusión se dispara, mientras Izumi se pregunta qué parte de la conversación llevó a eso. Otra vez. El shock recorre la habitación cuando la palabra cita impacta con fuerza. Enori se tapa la boca incrédula y Haru entrecierra los ojos con aguda sospecha. Nao lucha para mantener la compostura, explicando que su escuela anterior estaba en Tokio y preguntando si alguien podría mostrarle los alrededores. Izumi ladea la cabeza y responde con franqueza y reformula con suavidad diciendo, si no es una cita, entonces simplemente debería llamarse así, añadiendo que no habría rechazo a una petición tan simple. Izumi se pone rojo, pillado por sorpresa, escuchando su nombre susurrado como senpai con la tensión pesando fuerte. Haru dispara primero, declarando que esto no es un lugar para arrastrar chicas, especialmente no para coquetear, exigiendo que ese tipo de comportamiento se lleve a otro lado. Continúa sin piedad, afirmando que ser presidente del club no le da derecho a tratar la sala del club como propiedad privada, insistiendo que el cargo no excusa un mal carácter ni una falta de habilidad, llamando el título nada más que un sistema de antigüedad. La presión regañona se acumula aún más mientras su dedo apunta y su mirada corta profundo. Izumi suda a chorros mientras las palabras impactan, admitiendo que tiene razón, tropezando en una disculpa con la voz cada vez más pequeña. Haru empieza a hablar y se detiene, sudando, mientras las palabras se niegan a formar. Izumi responde con calma, pero señala que antes se hizo una promesa audaz por una cita. Izumi paniquea e insiste en que no es una cita, repitiéndolo mientras claramente ya nadie le está escuchando. Izumi se ve confundido y reacciona con un pequeño sonido, pillado por sorpresa ante la tensión repentina. Haru tiembla fuertemente y suelta una pregunta nerviosa sobre si van a salir o algo por el estilo, con la voz quebrándose mientras el pánico se apodera. Enori murmura en voz baja que parece que sí, mientras saca una foto sin dudarlo. Izumi inmediatamente lo niega, diciendo que apenas se conocieron y trayendo a Nao a colación para aclarar el malentendido. Haru se ilumina por un segundo cuando la esperanza cruza su rostro. El shock golpea cuando Haru queda congelada, pensando que en primer lugar no hay nadie con quien valga la pena salir, para inmediatamente darse cuenta de que ese pensamiento significa que Haru Kasuga todavía tiene una oportunidad. El momento se rompe cuando Enori interviene, diciendo que la conversación se está poniendo muy animada y las actividades del club deberían empezar pronto, arrastrando a todos de vuelta a la realidad. Enori susurra que con solo enterarse de que no están saliendo ya es suficiente por ahora, mientras advierte a Haru que escuche y no le dé a Izumi Tsunumi más presión de mala impresión. Enori agarra el momento, declarando que aún así Haru todavía tiene una oportunidad.
Mientras tanto, Izumi se queda allí parado, preguntándose si últimamente todo el mundo a su alrededor ha estado actuando de forma extraña. Izumi se mueve demasiado rápido y Nao lo llama, diciendo que va demasiado deprisa y necesita que vaya más lento, pidiéndole que espere un poco más y preguntando si ya está listo. Mientras ella admite que no sabe cómo controlar su propio ritmo y el silencio se extiende entre las estanterías mientras comparten un libro juntos, Nao alza la mirada, atrapada entre el ritmo, el ambiente y la tensión creciente en la habitación. Se ve lo suficientemente cómoda como para que Izumi señale el bonito ambiente que están teniendo. Otra voz interrumpe diciendo que esta calma parece del tipo que presagia algo trágico. Haru reacciona fuertemente diciendo que por encima de todo deberían estar en silencio cuando se lee, preguntando por qué dos personas leen un solo libro y por qué se sientan tan cerca, mientras Enori se pregunta si realmente puede decir eso de los demás. Izumi y Nao responden con calma que las voces deberían mantenerse bajas, que se dará una señal cuando sea necesario pasar la página, y que quizás sea mejor si cada persona sostiene un libro. Entonces el silencio cae entre las estanterías mientras todos se sientan quietos. Las páginas se abren hasta que un sobresalto repentino golpea. Sus ojos se abren de par en par, pillado por sorpresa ante el silencio pesado y la presión de ser observado. Sus dedos presionan en un pellizco cuidadoso, luego se asientan en un toque deliberado y después se mueven en una caricia lenta. Izumi se tensa por completo mientras sus pensamientos se arremolinan en confusión sobre qué demonios está pasando. Haru y Anori levantan los teléfonos sin dudar, con los ojos fijos en shock e incredulidad, mientras se preguntan en silencio qué están presenciando. El sudor se acumula en el rostro de Izumi al darse cuenta de que esta situación se está volviendo peligrosamente incómoda, su mente repitiendo que esta es claramente una mala posición en la que estar. Nanawa se inclina más cerca, su presencia pesada e intencional, llamando suavemente el nombre de Izumi. Izumi reacciona mientras Nao lo presiona sobre la extraña señal, instándolo a darse prisa y pasar la página, mientras dice que la señal se ha dado hace un rato, y él responde de golpe preguntando qué clase de señal es esa siquiera. Entonces todo se rompe cuando Haru se pone de pie de repente, la silla raspa y se obliga a respirar antes de abrir la puerta y salir paso a paso. Su mente se arremolina mientras grita en su cabeza sobre si esto es un bar de anfitrionas, repitiendo bar de anfitrionas una y otra vez mientras avanza furiosa por el pasillo. El shock resuena mientras la pregunta crece más y más fuerte al golpear el pensamiento de que leer juntos se siente como una infidelidad, preguntándose qué significa siquiera esta situación mientras secretamente lee el mismo libro que Senpai. Su mandíbula se tensa mientras la determinación surge y decide que así es como se jugará. Entonces todos se sientan y la tensión aterriza con fuerza cuando Haru suelta que ella también leerá juntos y exige ser una invitada, arremolinándose en preguntas de por qué mientras Izumi se gira hacia Anori en busca de ayuda, solo para que Anori admita que pensó que parecía divertido y empezó a grabar, declarando que la chica es hopeless mientras pregunta qué está haciendo. El pánico se dispara cuando Haru suplica a Senpai que abra el libro rápido y advierte que incluso un segundo de vacilación lleva a la derrota como en un FPS, insistiendo que esto no se parece en nada a un FPS, mientras las reacciones cercanas se congelan y las miradas de reojo se encienden. Y a través de todo, la habitación zumba con celos y confianza imprudente mientras el trío avanza a trompicones, atrapados en el coqueteo. Justo ahora, Haru se congela, con las manos temblando, preguntándose qué demonios estaba a punto de decir, dándose cuenta de que algo peligroso casi se le escapa en el calor del momento, pensando con calma que sentarse al lado de Izumi y leer el mismo libro ya se siente como competir con el destino. Luego se sobresalta cuando Izumi se inclina y pregunta si todo está bien, y dice que Haru definitivamente está actuando extraño hoy, haciendo que Haru responda con fuerza, puños apretados y aliento tembloroso, luego tambaleándose hacia la puerta mientras declara que irse a casa es la única opción ahora, dejando a Izumi y Nao atónitos mientras llaman preguntando si Haru está realmente bien y sonando serios, mientras Haru se apresura adelante diciendo que irse primero es necesario, y Enori suelta un «espera» y «no te vayas sola».
Izumi se detiene en la puerta de la sala de preparación de la biblioteca y se disculpa, admitiendo que las cosas se sintieron extrañas, mientras Nao lo despide con un gesto y dice que todo se siente bien. Mientras caminan, Nao nota casualmente que Izumi parece popular, lo que deja a Izumi confundido y preguntando a quién se refiere. Amain bromea diciendo que es adorado, incluso por una coja y que actúa como un tsundere afilado, lo que hace que Izumi suede y confirme en voz baja que esto no es una cita. Ella tararea, dice que está esperando con ansias el fin de semana y deja que las palabras queden en el aire. Por el pasillo, Haru suelta que Izumi será robado si sigue actuando despistado, mientras Anori insta suavemente a la honestidad y revela que dos personas ya planean una cita de fin de semana mientras Haru arrastra los pies. Haru se tensa, murmurando que incluso oír eso no ayuda cuando una voz repentina llama y las detiene a ambas, cortando la tensión y tirando a todos de vuelta al momento. Amain y Hakua se acercan bloqueando el camino con ojos agudos, presionando sobre lo que se acaba de decir y demandando con calma los detalles. La presión se cierra con fuerza mientras Haru y Anori se tensan y se congelan. Su confianza se quebranta cuando las palabras aterrizan. Retomando desde donde lo dejamos, pasamos al día en que Izumi y Nanase tendrían su cita. Al ver al protagonista llegar antes al lugar del encuentro, avanzan unos minutos y aparece Nanase toda apresurada. Aunque todavía no era la hora acordada, ella pone de excusa que llegó antes porque los trenes en la ciudad son muy puntuales. En su pensamiento se dice que hará lo imposible para ser la chica perfecta. Después de todo, esta cita es para reafirmar su dominio y hacer que él se enamore perdidamente de ella. Aunque en eso, Izumi la interrumpe, mencionando que se deje de excusas. Lleno de confianza, le cuestiona si la razón de que se haya apresurado era solo porque quería verlo lo más pronto posible. Ese comportamiento era una forma de molestarla, puesto que no caería en sus juegos sin haber luchado por lo menos una vez. Sin embargo, Nanase usa esas palabras a su favor, y sin complicarse demasiado, acepta que es cierto que se apresuró para poder verlo. De tal forma, vuelve a tomar la delantera. Además, no desaprovecha para preguntarle si está usando ropa nueva solo porque iba a salir con ella. La vergüenza se apodera de nuestro protagonista, quien cada vez más está cayendo entre sus encantos. Aunque Nanase no se detendría con solo ese movimiento, así que sin perder el tiempo le toma la mano para enseguida reafirmarle que están en una cita. Pero Izumi, sin dejarse querer, se haría el difícil con tal de no seguirle la corriente. Resulta que Nanase solo se ríe de su actuación de chico galán y seguido le remarca lo peculiar que es. Considerando que no tenía a nadie que le gustara, le pregunta si no se supone que los chicos deberían comenzar a salir con una chica después de que se le confiesen. A lo que Izumi no tiene palabras para refutarla. Y a pesar de que podría ser una opción empezar a salir con ella, en ese preciso momento, al protagonista le surge un recuerdo donde sin más le hacen ver que es un bueno para nada. De esa manera nos dejan claro que nuestro prota tiene una personalidad más compleja de la que esperaríamos, ya que por un momento soltaría su negatividad diciendo que después de todo no puede imaginarse que alguien gaste su tiempo en alguien como él. Con esto nos daríamos una idea de que ha estado arrastrando sus conflictos desde que se separó de su familia. Pero sin dejarle procesar a Nanase lo que ocurre, en la toma de la mano comenta que en Tokio hay demasiadas personas, lo que sería peligroso si llegaran a separarse, pues le cuestiona si no es consciente de lo linda que es. Avergonzándose ante esas palabras, ella también está cayendo ante el prota. Pero mientras sucedía esto, no muy lejos de ese sitio, ellos eran seguidos por las 3 chicas que no se habían rendido con Izumi. Además, había ido Inori a regañadientes, quien ahora era la encargada de que no cometa ninguna locura. De ese modo, las 3 heroínas principales siguieron con su plan. Por la calle no paraban de acaparar las miradas de todos aquellos con los que se cruzaban, aunque a ellas les daba igual, pues escabulléndose estaban acechando al chico que les gusta. El solo hecho de hacer eso las hace parecer menos heroínas y más chicas sospechosas que podríamos catalogar como acosadoras. Con tal situación se nos regresa unos días atrás, al momento en que Amane estaba visitando el club de literatura. Yéndonos a la perspectiva de Amane, se la ha pasado lamentándose porque el tiempo con Izumi está disminuyendo por culpa de la chica transferida. Pero eso no es lo único. Se ha enterado de que el prota tiene una prometida, y es ante eso que se pregunta qué se supone que debe hacer para conquistarlo. Pero mientras pensaba eso, termina topándose con la presidenta Chirakiko, quien no tarda en recordar que ella es la chica que estaba con su querido Izumi.
Percatándose de que siente algo por él, sin rodeos le cuestiona por qué no se rinde de una buena vez. Aunque Amane no se dejaría intimidar por ella, por lo que le saca en cara la patética presentación que hizo al querer darle de comer a Izumi, agregando el hecho de que haya salido corriendo después de su fracaso. De esa forma comenzaron a discutir para ver quién era la mejor. Y antes de que esto terminara por escalar a una pelea, escuchan por los pasillos a las dos chicas que están en el club de literatura de Izumi, puesto que con Haru enfurecida, Inori no pierde la oportunidad de remarcarle el hecho de que el prota vaya a tener una cita el fin de semana. Y es al oír esa aclaración que la presidenta y Amane dejan sus diferencias y mirándose era como si ya tuvieran otro problema que resolver antes de seguir con su pelea, lo cual es ahí que detuvieron a Haru, a Inori. Una cosa llevó a la otra, dando a que el odio que sentían por Nanase las uniera, al grado de que ahora en el presente su objetivo es deshacerse de esa gata ladrona. Aunque Inori, a quien no le interesa en lo más mínimo este problema, les hace ver que es mala idea estar acosando al prota, pero ninguna de las tres le da la razón, pues ahora más que nunca deben estar enteradas de lo que harían esos dos. Hablando de ellos, ven cómo se dirigen a un restaurante, así que no pierdan el tiempo y continúan su persecución. De ese modo, regresamos con nuestros protagonistas en el instante en que les han traído la comida. Y como son platillos diferentes, Nanase no pierde la oportunidad de pedirle a Izumi si pueden compartir. Él accede suponiendo que usaría su propia cuchara para probar la comida. Sin embargo, en su lugar Nanase se la da y sin decir ni una sola palabra, solo abre la boca dándole a entender que quiere que él le dé de comer, ignorando cualquier comentario que tenga. El prota no tiene más remedio que hacer lo que le pide para pasar cuanto antes este momento vergonzoso. Así que rápidamente le acerca la comida y tras darle una buena probada, Nanase sí que está disfrutando el momento. Mientras nuestros dos tortulitos hacían eso, las demás se mueren de la envidia, salvo Inori, que está en lo suyo, sobrepensando las cosas. Nunca esperó que dos de las chicas inalcanzables de la escuela fueran detrás de Izumi, y siendo rivales de Haru, sí que la tiene difícil para sobresalir como la ganadora, aunque puede que tenga una ventaja si no sigue sus mismos pasos. En eso, Inori poniendo orden en la mesa quiere saber cuánto tiempo llevan conociendo al protagonista. Se lo lanza como comentario a la presidenta Chiragiku, de quien escuchó que es la ex prometida de Izumi. Y pese a que esto podría ser algo negativo, para la presidenta el solo hecho de llevar conociendo al prota más de 5 años es suficiente para creerse superior a todas ellas. Pero le resaltan su papel como ex, aunque ella no lo acepta y tiene que excusarse con que pasaron muchas cosas, siendo la más relevante que Izumi haya sido despojado como heredero. Por eso, si no hubiera pasado eso, ellos seguirían comprometidos. Poniendo una cara de toda una damisela enamorada, agrega que él realmente le gusta. Sin embargo, ahí es cuando recuerda que Izumi está saliendo con otra chica, y estando a punto de ir a reclamarle, acaba recuperando rápidamente la compostura. Luego pasa a preguntarle a Haru cuánto tiempo lleva conociendo al prota, pues ya vio de primera mano que también le gusta. Pero ella no quiere hablar sobre eso, por lo que Inori toma la palabra y menciona que ellas conocen al prota desde un incidente con unos tipos que estaban insistiendo, en el cual Izumi las ayudó al precio de quedar humillado. Después de ese incidente pasó un tiempo, y de casualidad ellas lo vieron cuando estaban presentando sus exámenes de ingreso a la preparatoria. Con tal evento inesperado, tiene que comentarles que Haru se emocionó muchísimo, al punto de pensar que esto se trataba de un reencuentro predestinado. Aunque es con eso que al fin Haru rompe su silencio y de forma totalmente melancólica les hace ver que el prota nunca logró recordarla, lo que durante este medio año solo hizo que perdiera toda su confianza. Y al parecer esa fue una de las razones por las que terminó comportándose como toda una tsundere. Como última en mencionar desde cuándo conoció al prota sería Amane, quien, dudando unos segundos, al final les menciona que hace un año, cuando faltó a clases por su trabajo, Izumi se acercó a ella y le prestó su cuaderno. Desde ahí surgió su enamoramiento. Siendo que no es de esperarse que al escuchar la historia de Haru y de la presidenta se diga que su romance es un poco aburrido. Y no solo eso, sino que durante todo ese año pensó que Izumi estaba perdidamente enamorado de ella, pero resultó ser solo un malentendido que se había montado en su cabeza, por lo que ahora, por su orgullo, quiere conquistarlo esta vez. Es con escuchar esas desastrosas historias de amor que las tres están en plan de que no van a haber rencores entre ellas, gane quien gane, pero sabemos que muy posiblemente las tres acaben separándose debido a esta carrera por ver quién es la ganadora.
Aún así, Inori nos recalca que a pesar de que ellas ahora estén compartiendo este vínculo de amistad, no deberían olvidar una cosa muy importante: siguen siendo heroínas perdedoras. Y no solo eso, sino que han caído hasta el fondo con tal de buscar la atención de Izumi. Pero bueno, para ella es un poco graciosa la situación, por lo que seguirá solo observando para ver qué sucede, al igual que nosotros, aunque justo en ese momento es como continuaría la cita de nuestros protagonistas. De modo que, retomando donde nos quedamos después de que terminaran de comer en el restaurante, lo primero que vemos es que nuestro prota le pregunta a Nanase si tiene algún lugar en mente al que quiera ir, pero ella se queda pensando por un buen rato, para enseguida darnos cuenta de que ninguno de los dos salió con un plan en mente para la cita. Debido a ese percance, Izumi comenta que pensaba que ya tenía alguna idea de a dónde quería ir, pero es entonces que Nanase le confiesa que en realidad la cita no le importa tanto, puesto que solo quería pasar más tiempo con él. Con tales intenciones, ¿quién no se enamoraría de ella? Y hablando de eso, nuestro prota tiene que seguirle la corriente si no quiere terminar a su merced, así que sin más le propone dar un paseo por el centro a ver si pueden encontrar algún lugar que le llame la atención. Mientras sucedía esa conversación, eran seguidos por el trío de heroínas perdedoras e Inori, quienes, sin saber a dónde van nuestros protagonistas, trataban de hacerse una idea de a qué lugares podrían ir esos dos. Mientras empezaban a debatirlo, tendríamos que resaltar que ellas tres ya se han hecho muy buenas amigas, aumentando de esa forma la preocupación de que algo saliera mal de aquí en adelante. Pero dejando los problemas de lado, seguirían observando a escondidas. De tal modo, se nos mostraría cómo Izumi y Nanase disfrutaban de su cita, sin tener ningún destino claro y dejando pausado el hecho de que ella tratara de conquistarlo. Se veía que ambos se divertían en esta salida, aunque no eran los únicos, puesto que por otro lado, nuestras heroínas perdedoras también pasaron unos buenos momentos juntas, hasta el grado de que perdieron de vista a la pareja de tortolitos. Ni así se esfuerzan para vencer a Nanase, y es que puedo decir que todo se lo están dejando a Inori. Es entonces que, regresando a la perspectiva de nuestros protagonistas, llegan a una tienda de ropa donde Nanase se destaca que Izumi es una persona muy ingeniosa, puesto que no habían planeado nada y aún así supo guiarlos para tener esta agradable salida. Añade el comentario de que si se comparan para esas cosas, ella cree ser una persona que duda mucho cuando se trata de hacer sugerencias para los demás. Pero ante ese comentario, el prota nos mostraría otro fragmento de su pasado, pues al ser el anterior sucesor de su familia, le enseñaron a desenvolverse como un líder que toma rápidamente las mejores decisiones para sus subordinados, ya que sin esa capacidad no podría serles de utilidad. Pero mientras divagaba en sus pensamientos, Nanase lo interrumpe e inesperadamente pregunta si la familia de Izumi es quien está al mando del grupo Sunie, tratándose de una empresa de renombre. A lo que, sin ocultárselo, nuestro prota se lo confirma, agregando el hecho de que lo han desterrado, puesto que su hermano menor continuará con el legado. De esa forma, puede decir que no es como si hubiera llegado a encajar con ellos. Con una mirada caída, hacía ver que este problema era más complejo de lo que aparentaba. Pero aceptando su situación, pasa a mencionar que ese talento de ser rápido en tomar decisiones fue lo mínimo en lo que pudo llegar a ser destacado. No queriendo seguir ese camino, parece que dejaría en claro que se quiere tomar las cosas con calma. Al escuchar un poco de su historia, Nanase se le disculpa por hacerle recordar malos recuerdos de su pasado, pero en eso el prota comienza a mencionar sobre las tendencias de ropa de este año, resultando que para Nanase esto fuera un cambio de tema premeditado, pero sin profundizar demasiado, ella lo deja pasar, para enseguida preguntarle si es que él sabe algo de la moda, aunque el prota menciona que conoce un poco gracias a Mane, ocasionando que al instante de decirlo, Nanase se enoje por mencionar a otra chica mientras están en su cita. Ante tal evidente molestia, el prota intentaría algo para regresar al ambiente normal que hasta ahora estaban teniendo, así que señalando un conjunto de ropa, le diría que cree que ese vestido es adecuado para ella, y sin decir ni una sola palabra, se acercan a revisarlo, y pese a que Izumi pregunte si le parece bien, ella sin más toma el conjunto para ir a probárselo. Ahí es cuando, con evidente disgusto por aquellas palabras que dijo, le dice que espere delante de los vestidores, haciendo que a regañadientes el prota no tenga más remedio que quedarse esperando. Y es mientras lo hace que se cuestionaría si acaso habló demasiado, pues aquí se nos haría mención del por qué aún no logra confiar del todo en Nanase, ya que sin bajar la guardia, cree que ella tiene algún tipo de conexión con su familia, o la familia de la presidenta Chiragiku. Se le hace demasiado extraño que de la nada una chica transferida quiera acercarse a él, pero solo de recordar cómo se conocieron, piensa que no puede haber un espía tan torpe.
En eso, sorpresivamente Nanase se asoma para revisar que Izumi la estuviera esperando, y seguido hacerle ver que la ropa que eligió carece de atractivo, puesto que al resaltarle ese hecho, ella recupera su habitual personalidad para de un momento a otro proponerle si pueden ir después a la tienda de enfrente, a lo que el prota no tiene ningún problema, hasta que se da cuenta de que la tienda se trata de una tienda de ropa íntima, y ahí es cuando echa la broma, Nanase se vuelve a entrar al vestuario. Justo entonces el prota se dice a sí mismo que esa sincera emoción que le hace tener Nanase parece imposible que sea una actuación o una mentira, lo que, al tener confianza de poder percibir y evaluar a las personas, una parte de él cree que es sincera con los sentimientos que le tiene, pero por otro lado, sigue desconfiando que se haya enamorado tan rápido de él. Aunque yendo a un asunto más importante, resulta que de repente escucha cómo ella se está desvistiendo, así que despejando su mente para no imaginarse nada varo, al final esto le jugó en su contra. Sin embargo, en ese momento, Nanase se sale de los vestidores para enseguida mostrarle el conjunto de ropa que le eligió. Ante tanta lindura, le pregunta qué le parece, y sin divagarlo mucho, Izumi le da la opinión de que le queda lindo. Pese a que no midió sus palabras, ya estaba con que ella le jugaría una broma, pero en realidad ella, estando avergonzada de esas palabras, solo le daría las gracias, provocando que nuestro prota se enamorara cada vez más. Y pese a que quiera mantener su distancia, a Nanase no le parece importarle esa actitud suya, pues demostrando expresiones totalmente únicas, es como para Izumi, de a poco, la dejaba de ver como una simple conocida. Y bueno, tal y como vemos, Nanase sigue teniendo la delantera en este 3 contra 1. Aunque avanzando unos momentos, nos ubicamos con Amane, quien una vez se despidió de las demás chicas, resulta que disfrutó pasar tiempo con ellas, a pesar de que al final terminaron perdiendo el rastro de Izumi. Pero viendo el lado bueno, logró hacer nuevas amigas. Es ante eso que nos aclara que a partir de mañana discutirá con ellas una forma de derrotar a Nanase, pues conociendo de antemano que todavía ellos no son pareja, aún hay tiempo para arruinar la reputación de Nanase y terminar por romper el vínculo que los une. Pero es mientras divagaba en esos pensamientos que algo capta su atención, y es que al otro lado de la estación se encontró con Izumi y Nanase, quien esta última acercándose inesperadamente al prota. Ella hace algo que la rompe totalmente, resultando que Nanase se había lanzado con todo a darle un beso a nuestro protagonista, lo cual no haría más que iniciar el evento canónico de Amane, la cual, siendo la que más inseguridades tiene de las 3 heroínas perdedoras, parecía estar cayendo ante un profundo sentimiento que de a poco consumía su corazón. Pero eso no evitaría la pregunta de si acaso les queda tiempo para romper aquella relación, lo que de ese modo es que acabaría el arco de la cita con Nanase. Nanase besó la mejilla de Izumi. Claramente Amane se quedó impactada al verlo. Al día siguiente, Amane se veía muy deprimida en la escuela. Recordaba que Izumi no estaba saliendo con Nanase, y que ella ya había confirmado con Wa y Haru que Izumi no estaba saliendo con Nanase. Por eso Amane se preguntaba, si no estaban saliendo, ¿qué era lo que hacían en la estación en ese momento? En su clase, Amane se veía muy abatida. Cuando Izumi llegó, la amiga de Amane inmediatamente fue a hablar un rato con él. Obviamente le preguntó qué le había hecho a Amane. Izumi respondió que él tampoco sabía qué pasaba. Pero la amiga no le creía, sobre todo al ver el estado de Amane. Izumi insistió en que realmente no sabía nada. Entonces Nanase dijo que Amane estaba actuando un poco extraña últimamente. Izumi se sorprendió y se preguntó cuándo había aparecido esta chica. Aún así, preguntó si Nanase sabía la razón por la que Amane estaba así. Ella le pidió disculpas a ellos. Dijo que estaba así porque se preocupaba por Amane. Izumi también estaba preocupado, y Nanase lo notó. Durante la clase, Amane seguía distraída. Por eso Izumi decidió no dejarla continuar así. Fue a buscarla a su salón y Amane le preguntó si podía ayudarla ahora a estudiar. Izumi respondió que no podía, porque Nanase le había pedido ayuda. Eso claramente afectó a Amane. Entonces intentó preguntarle si tenía tiempo el sábado siguiente. Izumi pensó que era para estudiar ese día, pero Amane le aclaró que el sábado tenía una sesión de modelaje y le preguntó si podía ir a verla trabajar. Izumi se alegró de ser invitado. Sin embargo, en ese momento él tenía un trabajo a medio tiempo, por lo que no podía. Amane se quedó pensando si realmente era un trabajo a medio tiempo o solo una excusa para poder salir de nuevo con Nanase. Por eso Amane le preguntó directamente si le gustaba tanto Nanase. Izumi se extrañó de que sacara el tema de Nanase,
pero Izumi le dijo que todavía no tenía claros sus propios sentimientos. Aún así, cuando una chica le confesaba a alguien como él, al menos debía darle la mejor respuesta posible. Eso era lo que había estado pensando después de lo ocurrido el día anterior. También mencionó que le daba vergüenza tener que decir este tipo de cosas, pero Izumi se quedó callado de repente al ver que Amane estaba llorando. Amane se escapó poniendo una excusa. Y claro, Nanase había estado escuchando toda la conversación a escondidas. Después de eso, Amane estuvo varios días faltando a la escuela con la excusa del trabajo y evitando hablar con Izumi. Ahora debía concentrarse solo en su trabajo. El fotógrafo le dijo que su rostro se veía muy tenso. Amane se disculpó, pero entendía que había días en los que uno no se sentía bien, así que decidieron descansar un rato. El editor le preguntó si podía mostrar su expresión habitual, aunque su sonrisa se veía forzada. A pesar de eso, como profesional que era, Amane no quería mostrar su verdadero rostro al mundo. En el baño, Amane reflexionaba que debía hacer su trabajo en serio, sobre todo porque Izumi le había ayudado muchas veces a organizar su vida entre la escuela y el trabajo. Sin embargo, todavía no podía hablar con él. Se preguntaba si podría volver a sonreír con normalidad. Pero en ese momento, Nanase abrazó a Amane por detrás. Amane se sorprendió y le preguntó por qué estaba allí. Nanase respondió que había venido con Izumi después de enterarse de que Amane trabajaría aquí. Amane pensó que las palabras anteriores de Izumi habían sido una mentira. Entonces le preguntó a Nanase por qué no estaba con Izumi. Pero Nanase se acercó más y le preguntó directamente: «Tú le gustas de Izumi, ¿verdad?». Amane, siendo la típica tsundere, lo negó, pero Nanase le contestó que toda la clase ya lo sabía. Amane se sorprendió, sobre todo cuando Nanase añadió que probablemente la única persona que no se había dado cuenta era el propio Izumi. Eso entristeció aún más a Amane, porque solo Izumi no se daba cuenta de sus sentimientos. Nanase respondió que a ella le gustaba besar a la gente en público. Amane claramente no entendía, así que Nanase le explicó y se dio cuenta de por qué Amane había estado actuando tan extraña últimamente. Entonces se acercó y le susurró: «Si haces esto, el rostro de Izumi se pondrá rojo». Amane todavía no le creía. Aún así, Nanase dijo que tenía a Izumi en la palma de su mano. Pero Nanase añadió que ¿acaso está mal esforzarse al máximo para que la persona que te gusta te note? Sobre todo porque ella solo estaba haciendo lo mejor posible para llamar la atención de Izumi. Le preguntó a Amane si ella no hacía lo mismo. Amane dudó. Entonces Nanase le dijo que Izumi había mencionado que Amane era una persona muy trabajadora y por eso quería apoyarla. Izumi siempre estaba pendiente de Amane, pero le preguntó si con eso era suficiente para ella. Amane se quedó confundida. Luego tenemos un flashback al año pasado, en primavera, cuando todavía estaban en primer año. Al llegar a este punto, al principio yo también odiaba a Nanase por quitarle a Izumi a ellas, pero ahora me doy cuenta de que Nanase tampoco tiene la culpa. Ella también se está esforzando mucho para que Izumi la note. El mayor problema aquí es que Izumi es demasiado tonto. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de la actitud de las tres? Todos a su alrededor se dieron cuenta de que las tres chicas están enamoradas de él, pero Izumi es el único que no se entera. Por eso ahora odio más a Izumi. ¿Pero realmente él acompañó a Nanase aquí? Todavía no lo sabemos. Si de verdad vino con Nanase, definitivamente voy a odiar a este Izumi idiota. Según ustedes, ¿quién tiene la culpa aquí? Déjenlo en los comentarios. Eso es todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos la próxima vez. Bye bye.